Quisiera en esta tarde, antes de dar paso a la palabra del Señor, luego que todos estén prestando atención, voy a ver un vídeo de apenas se comprobó antes que suena el sonido. Vamos a poner un vídeo que bueno, que algún hermano me mandó también. Ahora comienza cuando yo dé la señal. Probablemente ya usted lo ha visto, pero es un vídeo muy bonito que nos ayuda a reflexionar. Dura apenas 6 minutos. Y le ruego que pongan atención porque también tiene un mensaje muy importante. ¿Vale? Entonces, luego seguimos con la predicación de la palabra, pero sí les agradecería que prestaran toda la atención y evitaran levantarse y estar caminando. Michel, por favor, apaga la luz de la hora. Cuando la apague la luz, pues se puede poner.
Gloria a Dios. ¿Nos ayuda a reflexionar o no? ¿Verdad que sí? Quería poner este video como anticipación a lo que quiero hablar en esta tarde, porque justamente, hermanos, habla acerca de ese precio que Él pagó por nuestros pecados que llegan con el Calvario. Amén, hermanos. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y una cosa importante, hermano, que no debe usted olvidar en ningún momento, es que Cristo regresa. Él murió en la cruz del Calvario, pero Él regresa nuevamente. La pregunta es, como dice este vídeo, ¿está usted listo? ¿Está usted preparado para ese momento? Gloria a Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos a leer del versículo 3 al 7. Y lo que quiero hablar en esta tarde es que representa la Semana Santa. Isaías capítulo 53, versículo de 3 al 7. ¿Lo tienen? Gloria a Jesús. Búsquenlo tranquilamente y vamos a dar lectura a él. Dice la palabra de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le fuimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos dejaríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí este pasaje, hermano. Parte de lo que el profeta Isaías describe en este pasaje, usted lo ha podido, por lo menos nos podemos hacer una idea, porque no hay película, por muy, como diría, por muy realista que pueda parecer, no hay película que refleje realmente todo lo que la palabra del Señor dice que sufrió. Pero sí dice el profeta Isaías que Él sufrió allí nuestros dolores, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y evidentemente, si hay algo que experimentó el Señor, fue que su cuerpo fue molido, fue maltratado hasta lo sumo. Podemos verlo en lo que nos dice la palabra. Y ese hecho tan importante es lo que nosotros estamos celebrando en Semana Santa. Es una de las festividades o de las ocasiones más importantes dentro de la cristiandad. ¿Por qué? Porque estamos recordando la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no para todo el mundo Semana Santa representa eso. Para algunas personas Semana Santa es un fin de semana largo para ir a la playa, para poder ir al campo o tener un tiempo de diversión. Para otros, Semana Santa representa una fiesta cargada de contenido religioso. Basta con echar un vistazo allá afuera, en las plazas de toda España. ¿Qué es lo que ve usted? Ve una devoción a sus ídolos que tienen las personas, donde hay unas costumbres y unos rituales de carácter religioso. Muy religioso, pero a veces sin significado personal. Para otros, Semana Santa representa un tiempo de recogimiento y de reflexión espiritual, cosa que nosotros deberíamos aprovechar también. Reflexionar sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Porque para un creyente, Semana Santa no es esta semana, sino todas las semanas del año. Y como dije en un principio, nosotros no idolatramos una semana en particular, porque el creyente debe recordar a Cristo cada día de su vida, debe celebrar en su corazón a Cristo cada día, debe tener en mente lo que Cristo hizo, no de vez en cuando, no cuando me acuerde, sino constantemente, hermano. Esa es la actitud que debería tener un creyente respecto a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque su obra, su sacrificio es la base, es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros estamos en este lugar reunidos, es por lo que
en una condición espiritual o en un estado espiritual que, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, tendría que decir que es un estado de separación de Dios. La sociedad, el mundo por completo, está separado de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y eso no es, cuando hablo de separación, no estoy hablando de una distancia de X kilómetros, no, estoy hablando de una condición espiritual en la que se encuentra el hombre. Pudiéramos definir también esa condición como un estado de muerte espiritual. Todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo espiritualmente está muerto. Eso es lo que dice Pablo cuando habla a los Efesios, le dice: vosotros que en otro tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y hay otra expresión que bien pudiera definir, y es una expresión bíblica porque la encontramos en la palabra, que puede definir la condición en la que se encuentra el ser humano hoy en día, y es la condición de condenación. Y aunque usted lo sabe, quiero repetírselo hoy una vez más y seguiré repitiéndolo con el tiempo. Muchas personas tienen la idea de la vida eterna y de la condenación como algo que ya se verá después de que muera. Pero no es así, hermano. La Biblia nos da la garantía de que nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna ahora, mientras vivimos en esta tierra, si creemos en Jesucristo, si aceptamos para nuestra vida el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Usted puede tener la seguridad de la vida eterna. Usted no debe esperar a que se muera para saber si va al cielo o no. Lo puede saber desde ahora. Como también es cierto que podemos saber que la humanidad ya está condenada. El Evangelio de San Juan dice que el que no ha creído en el Hijo ya está condenado. No dice que un día estará, no dice tampoco ya se verá más adelante, sino que ya está condenado. Sino que ya está condenado. Y ese es el estado espiritual en el que se encuentra el ser humano. ¿Y saben qué, hermanos? En ese estado espiritual el hombre se ve imposibilitado. El hombre, el ser humano, hermanos, no puede de ninguna manera mantener una relación con Dios, y mucho menos puede disfrutar de sus bendiciones. Una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo, una persona que no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y no vive en obediencia a su palabra, no puede disfrutar las bendiciones de Dios. Ni siquiera puede tener o mantener una relación de amistad con Dios. No puede, hermano. ¿Por qué? Porque su condición espiritual no se lo permite. Está muerto, espiritualmente hablando. Está en un estado de condenación, está en pecado. Tal vez no suene muy agradable escuchar esto, pero eso es lo que dice la Escritura. Está separado de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra una y otra vez. Pero la pregunta es, ¿cómo llegar el hombre a esa situación? ¿Qué es lo que ha pasado para que se encuentre en esa condición espiritual? La respuesta es muy sencilla y todos lo sabemos: a causa del pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa apartado
provocando que el hombre ande como loco, buscando un poco de paz en su corazón de un lugar a otro. Esa condición espiritual de pecado, de separación de Dios, es lo que está provocando que el hombre hoy en día viva una vida sin esperanza. Y usted ve la cantidad de religiones que hay en este mundo. ¿Por qué se cree que son? Es el intento, la búsqueda del hombre por encontrar algo que le dé sentido a su vida. La cantidad de filosofías que llenan este mundo es el intento del hombre de buscarle un propósito a su vida. Es el intento del hombre de llenar el vacío que hay en su interior y en su corazón, que solo puede ser llenado por Cristo, por Dios. ¿Por qué? Porque esa separación a causa del pecado provoca que el hombre viva una vida sin esperanza. Y no solamente eso, sino que está siendo arrastrado en un estilo de vida que está controlado por el mismo diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Sé que no es muy popular hablar acerca del diablo, pero la Biblia dice que los hijos de desobediencia siguen tras la corriente de este mundo según el espíritu que opera en ellos. Y ese espíritu habla acerca de Satanás, el diablo. Así está la sociedad hoy en día. Y por esa necesidad que hay, Cristo vino a morir por nosotros, porque Él es el remedio. Esa situación, esa condición de pecado se puede cambiar por su cuerpo, se puede cambiar, hay solución, pero quiero decirte algo, la solución no está en el hombre. Nosotros, hermanos, nos da igual si el hombre es muy inteligente, si el hombre tiene mucha capacidad o mucha fuerza, y es verdad que la tiene. Fíjate si el hombre es tan inteligente que todos los adelantos que hoy tenemos, por esa inteligencia, el hombre ha podido llegar a la luna, está tratando de llegar a otros planetas. El hombre ha entrado en un nivel donde la ciencia ha aumentado tremendamente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado inteligencia y capacidad. Le ha dado fuerza para hacer grandes cosas. Sin embargo, a pesar de esa fuerza, de esa inteligencia o de esa capacidad, el hombre es incapaz de cambiar esta situación o condición espiritual en la que se encuentra. No puede, hermanos, porque dice la palabra que el precio que tiene que pagar es muy alto. ¿Saben cuál es? La muerte. La Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, necesitamos a alguien que pague el precio que nosotros no podemos pagar, que es la muerte. Ahora, ¿dónde encontramos a alguien así? ¿Dónde encontramos a alguien que pueda liberarnos de esta condenación que pesa sobre la humanidad? Porque el pecado es lo que arrastra a la condenación eterna a este mundo. Podemos encontrar a esa persona en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Amén, hermanos. En ningún otro. Olvídate por buscar en otros caminos, porque no lo hay. No hay solución en otra persona. No la hay. No hay solución en una religión determinada, en una filosofía o forma de pensar determinada. No lo hay. Solamente la salvación la encontramos en Jesucristo. Y la palabra es bien clara y directa en este sentido. Dice, en ningún otro hay salvación. Sin embargo, la gente corre tratando de hacer, vamos a decir, de portarse bien, de hacer obras de caridad, de mejorar el mundo que está a su alrededor con mil esfuerzos tratando de ganarse el cielo. Pero eso no es así. Con ello no estoy diciendo que no sea bueno hacer buenas obras. Es bueno hacer buenas obras, hermano. La palabra lo dice. Pero las obras no llevan a nadie al cielo. El que tú seas una buena persona, muy caritativa, muy servicial y muy ayudador o ayudadora, no te va a llevar al cielo. Porque si eso fuera así, ¿qué sentido tiene que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario? Si tú te pudieras ganar el cielo con tu esfuerzo, con tu entrega, con tu sacrificio, no habría necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero el hombre en su condición espiritual no puede. Solamente Cristo es el camino a la salvación. Y el profeta Isaías también hablaba acerca de ese nacimiento especial que iba a tener
un niño y su nombre será llamado Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Lo que quiere decir la palabra es que Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre en todos los sentidos, hermano. Él asumió las limitaciones que tiene cualquier ser humano. Y cuando hablo de limitaciones estoy hablando de que Él sintió y experimentó dolor. ¿Ha visto las imágenes? ¿Cree usted que no le dolía? Le dolía. Mucho. Él experimentó no solamente dolor, sino todas las necesidades que tú y yo experimentamos. Él fue tentado como lo fuiste tú, o como lo eres tú y como lo soy yo. Él vivió completamente, dice la palabra, como un hombre, pero hubo una diferencia entre él y nosotros. La diferencia está en que en él no fue hallado pecado, dice la palabra. Amén. Y es importante eso, por supuesto, porque al no haber hallado pecado en él, él se convirtió en nuestro sustituto perfecto para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que él fue crucificado. La expresión crucificado para muchos de nosotros no representa casi nada. Leemos en la Biblia que Cristo fue crucificado, vemos unas imágenes de una película y decimos, caramba, eso tuvo que ser doloroso. Pero para un judío de la época, para un romano de la época, la crucifixión representaba la peor y más cruel de las muertes a las que un ser humano podría ser diferente. Moral y socialmente, porque todos decimos, no, sí, Cristo sufrió y pensamos solamente en el sacrificio, en el dolor físico que él experimentó, pero no, el dolor es muy amplio, hermano. Usted puede sentir dolor de muchas maneras, emocionalmente usted puede sentir dolor. No dice por ahí, y usted lo habrá podido experimentar, que a veces hace más daño una palabra que un golpe. ¿Sí o no, hermano? A veces hace más daño un desprecio, una indiferencia que un golpe. Es más, hay muchas personas preferiría que me dieras un golpe a que me dijeran lo que me dijiste, o que me ignoraras como lo hiciste. La Biblia nos enseña que esa fue una de las peores muertes, y moral y socialmente se consideraba la persona que moría en una cruz, ¿sabe cómo qué? Maldito. Maldito todo aquel que muere en un madero, dice la Escritura. Dándonos a entender, hermanos, que aquella era una muerte destinada para todos aquellos cuya moral y comportamiento no les permitía estar vivos. La cruz o la crucifixión representaba uno de los sufrimientos más crueles que un cuerpo humano puede experimentar. Y él sufrió lo indecible, hermano. Ni siquiera esa película, por muy real que parezca, puede describir la magnitud del dolor y del sufrimiento del Señor Jesucristo. Y no solamente en lo físico, la vergüenza. Porque recuerden, Él estaba limitado a la condición humana. Lo que ¿tú has sentido vergüenza en alguna ocasión? Si alguno de nosotros nos desnudaran públicamente, ¿qué sentirías tú? Alegría, aunque hay algunos enfermos por ahí también que van exhibiéndose, pero no estoy hablando de eso. A él lo desnudaron, le quitaron su ropa, lo humillaron públicamente. Él experimentó en aquella cruz también esa vergüenza, esa humillación, esa soledad. Cuando el Padre dice que Él decía, Padre, me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Hacía la pregunta. ¿Por qué? Porque el mismo Padre tuvo que apartar la mirada de Él cuando Él estaba cargando con nuestros pecados. Porque dice la Escritura que Dios no puede ver el pecado. Y Él sintió ese peso, ese dolor, que el mismo Padre apartó la mirada de Él. Él experimentó la traición, la soledad, el dolor. ¿Dónde están todos sus amigos? Corriendo, escondiéndose, diciendo y maldiciendo que no lo conocían, aunque luego se arrepintieron, como en el caso de Pedro. Yo no conozco a ese hombre. 3 veces lo negó maldiciendo. La mayoría desaparecieron todos, y ahí Señor, maestro, solo, cargando con tu pecado y cargando
porque les estaba provocando un dolor de cabeza las enseñanzas de Jesús. El pueblo se le estaba rebotando de alguna manera a todos aquellos líderes religiosos de la época. Por eso se ensañaron de tal manera contra Jesús, tenían, hay que eliminar a este hombre. No está revolucionando el pueblo. Y con otras motivaciones, deseos, envidia y tantas otras cosas, hicieron de que sus enemigos trataran por todos los medios de que mataran a Jesucristo. Ellos lo hacían por mandato, pero todo formaba parte del plan divino, porque Cristo debía morir por nosotros en aquella cruz. Pero piensa, Cristo muere, lo entierran, pasa un día, probablemente ya la gente diría, todo eso ya se acabó, volvemos a la normalidad nuevamente. Los líderes religiosos dirían, bueno, se tratará de tomar posesiones nuevamente y nada, y seguir con el pueblo, con nuestra historia. Los discípulos estaban embargados por la tristeza, llorando. Me imagino verlos a ellos hablando acerca de los últimos acontecimientos, porque ni siquiera ellos entendían por qué tenía que haber muerto Cristo. En un momento dado, hasta Pedro fue y le dijo, mira, Señor, no vayas a dejarte matar. Recuerda que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, se les pierde de tropiezo. Pero ¿saben por qué? Pedro no entendía. Él no entendía el hecho de que Cristo tuviera que morir en la cruz del Calvario. Ni Pedro ni el resto de los discípulos lo entendían. Es más, dice el Evangelio de San Lucas que cuando Cristo resucitó y se le apareció a ellos, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran la cosa. Porque a primera instancia ellos no entendían todo eso. Por eso estoy convencido de que probablemente en esos 3 días, cuando Cristo aún no había resucitado, ellos estaban tristes, lamentándose, recordando todo lo que había pasado. Hay que ver cómo sufrió el Maestro. Pedro avergonzado por alguna esquina porque lo negó. Pensando, y ahora, estos 3 años que hemos pasado con el Maestro, que nos hizo vivir experiencias que ninguna otra persona nos ha hecho vivir, todo esto se ha quedado en nada. Al final todo pareciera que estaba condenado a quedarse en un recuerdo y en un puñado de enseñanzas que probablemente con el tiempo se olvidarían. Con toda seguridad que así era el ambiente que había. Sus enemigos burlados, jactándose, riéndose, tirando voladores. Hemos ganado, hemos acabado con ese tal Jesús y sus discípulos llorando amargadamente. Pero sin embargo, todos sabemos que las cosas no fueron así. No permaneció así, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Cristo resucitó. Y por eso cuando participamos de la Santa Cena, hermano, estamos recordando ese momento que la cristiandad celebra en Semana Santa. Estamos recordando la manera que Él fue crucificado, donde fue muerto, resucitó, pero que también Él va a regresar. Ni la tumba, ni el diablo lo pudieron retener. Dios lo levantó de entre los muertos. Él venció a través de la resurrección, venció el poder de la muerte, hermano. Amén. Y esa resurrección, escúcheme bien, porque si todo se hubiese quedado ahí, probablemente el cristianismo hubiera desaparecido hace mucho tiempo ya. Pero fue justamente la resurrección de Cristo lo que hizo realmente, o es la garantía de nuestra salvación y de nuestra predicación. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. No serviría estar predicando de Él y hablando de Él. ¿Por qué? Porque al final todo se quedó en un buen hombre que murió y lo enterraron y se acabó. Pero Él resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, pagando el precio con su cuerpo, con su vida, para que usted y yo no tuviésemos que morir. Él fue el que llevó nuestro pecado y nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra rebeldía, nuestra rebelión, la llevó a la cruz del Calvario. La crucifixión de Cristo fue tu crucifixión también. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. La muerte de Cristo fue tu muerte también. Y estoy hablando en términos espirituales. ¿Por qué? Porque dice el profeta, mas él herido fue, ¿por qué?
resucitado en Él. Amén, hermanos. Amén. Y esta es la garantía, la base, el fundamento de la fe cristiana, hermano. Que Cristo pagó el precio de nuestros pecados y nos dio la salvación, la vida eterna y la reconciliación con Dios. El Calvario restauró el Edén. Y me explico, para que nadie lo malinterprete. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se restauró aquella relación que un día fue rota. ¿Dónde? En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 5. Dice la palabra en el versículo 17, y todo el mundo lo sabe de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Verdad que no conocemos el versículo? Y decimos, Señor, qué bueno que nos diste vida eterna, que somos una nueva criatura. Eso está muy bien, pero es que eso tiene un precio. El versículo 18 sigue diciendo de ese pasaje, 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo está diciendo que si usted y yo podemos disfrutar de una nueva vida ahora, no es porque usted se lo merezca, ni yo tampoco. No es porque somos muy inteligentes, ni muy capaces, no, nada de eso. Si tú y yo somos una nueva criatura, es porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que dice la palabra en el verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Tú no has hecho nada, yo no he hecho nada para ser una nueva criatura. Es más, yo no lo merezco. Yo no estoy en la capacidad, no tengo el poder para convertirme en una nueva criatura. No lo tengo. ¿Por qué? Porque mi condición antes de venir a Cristo era de pecado. Yo estaba muerto espiritualmente. Yo estaba separado, alejado de Dios. Yo no puedo convertirme en una nueva criatura así porque sí. Fue necesario un precio. Fue necesario un coste. Y ese coste, dice la palabra, que fue Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Por eso debemos, por todos los medios, valorar la obra de Jesús en la cruz. Y Él no solo murió para darnos la salvación, Él no solo murió para darnos el perdón de nuestros pecados, Él murió también, hermanos, para que usted y yo podamos tener una relación, podamos tener y desarrollar una relación de amistad con Dios. Por eso dice la Escritura que nos reconcilió, nos volvió a poner en paz con Dios. Aquella amistad, aquella relación que nos dice la palabra que Adán y Eva disfrutaban en el paraíso. Porque dice la Escritura que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre y había una relación de amistad con él. Pero eso se rompió. Y se rompió a causa del hombre. Es más, cuando Dios dice que llamó al hombre, Adán sabía que las cosas andaban mal cuando pecaron y dice que se escondió de Dios. ¿Lo dice la Escritura, hermano? ¿O no lo dice? Que Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya había una convicción de pecado, habían hecho algo indebido. Y hoy día el hombre sigue escondiéndose de Dios. Sin embargo, aquella primera relación de amistad que había fue lo que Cristo vino a restaurar cuando murió en la cruz del Calvario. Y ahora usted y yo podemos, como dice el autor de Hebreo, acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero ¿cómo nos acercamos? ¿Con miedo? ¿Nos acercamos a ver si somos recibidos? No. Nos acercamos con confianza, con seguridad. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Dios. Por eso dice el autor de Hebreo, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Usted se puede acercar con tranquilidad, con confianza delante del Señor, porque usted está en paz con Él gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y usted y yo podemos disfrutar, hermano, de tener una relación de amistad con aquel que hizo todo lo que hay en el universo, con aquel que lo hizo todo. ¿No creen ustedes que eso es importante?
¿Por qué no valoramos el tener esa relación con Dios? ¿Por qué no valoramos el venir a la iglesia, el estudiar la palabra? ¿Por qué no valoramos esas cosas? ¿Qué es lo que nos proporciona ese vínculo, esa relación, esa fluidez en la presencia del Señor? ¿Saben por qué? Porque yo creo que una gran mayoría de creyentes no entienden lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No entienden lo que representa, lo que implica. Y no valoramos a Dios. No valoramos a Jesucristo. A mí me hace gracia. Y a veces por momentos me indigna cómo muchos creyentes tratan de dar a conocer a los demás o se jactan de que son amigos de fulanito, de menganito, del presidente, del alcalde, del actor, del músico, hasta del predicador determinado. Y aunque usted no lo crea, hay personas que gastan cantidades de dinero tremenda, y esas las conozco yo, para agarrar un avión e irse al otro lado del mundo a ver un predicador determinado. Porque supuestamente ese predicador tiene la unción. Y gastan dinerales, emplean tiempo y esfuerzo corriendo detrás de un hombre. Llámese predicador, llámese músico, deportista y como cualquier otra cosa. E invierten de todo. Son como fans de esas personas. Y saben, yo no digo que eso está mal. Yo no digo que está mal el respetar el trabajo de alguien. Yo no digo que esté mal el admirar a determinadas personas. Hay que admirarlo. La Biblia dice reconocer a los que trabajan entre vosotros. Usted puede reconocer la labor de una persona. Usted puede admirar hasta cierto punto el trabajo de una persona. No importa que se dedique, pero usted puede, es algo bueno, admirar y respetar. Lo triste, y escúcheme bien, lo triste es que no tenemos el mismo interés para Dios. Lo triste es que corremos más detrás de una persona, admiramos más a una persona que admiramos a Dios. Y yo les recuerdo que el que murió en la cruz del Calvario es Cristo. Amén. Y eso no es algo nuevo. Ya eso se veía en la primera iglesia. Cuando Pablo le escribe a los de Corinto, le dice, oigo que entre ustedes hay divisiones. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, a mí me gusta más Pablo, a mí me gusta el otro. Y Pablo tiene que decir, vamos a ver, ¿en nombre de quién se bautizaron ustedes? En el mío, dice Pablo. ¿Quién fue crucificado? Fue Cristo. No fue Apolo, no fue Cefa, no fue ninguno de ellos. Hoy quizás no hablamos de Apolo ni de Cefa ni de ninguno de ellos, pero hablamos de Benigín, hablamos de yo qué sé, de Guillermo Maldonado, hablamos de una serie de hombres que probablemente Dios está utilizando en algunas partes del mundo y pareciera que los creyentes se hipnotizan detrás de esas personas y a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo religioso, con el mundo del cine, con el mundo del deporte, con lo que sea, y hay una admiración que se extrema, hermano. Admire a las personas, respete a las personas, pero muéstrale más respeto, más admiración a Cristo. Que al final fue el que lo dio por ti. Que al final fue el que pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz del Calvario. Si de alguien tú quieres ser un fan, sé de Cristo. Si en algo tú quieres invertir tiempo, esfuerzo y dinero, hazlo siguiéndole a Él. Hazlo amándolo a Él. Hazlo sirviéndole a Él. Para que realmente estemos valorando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y lo triste, como vuelvo a decir, no solamente es que no seguimos al Señor con el mismo afán, sino que a veces le damos la espalda. Y Él está detrás de nosotros, tratando de tener una amistad con nosotros. Porque la Biblia dice, se citó anteriormente en el devocional, que el Espíritu nos anhela celosamente de ser. El Espíritu de Dios anhela tener esa amistad con nosotros. Pero nosotros vamos desgraciadamente a veces dándole la espalda, buscando otras cosas que realmente en el fondo no son importantes. Valoremos al Señor. Decide en tu corazón ser un fan de Cristo. La gente le da vergüenza, porque eso no es ser popular. Hoy parece ser popular ser fan del científico, del psicólogo, de aquel o del otro, de quien sea, o del premio Nobel de literatura, no sé quién. Pero Cristo está por encima de todas esas personas. Cristo es Dios mismo.
hecho carne, que habitó entre nosotros. Y Él hizo lo que nadie ha hecho por ti, y nadie hará por ti, y es entregar su vida para que tú seas perdonado por amor a mí. Eso solo lo ha hecho Él, hermano. Por lo tanto, valoremos lo que Cristo es. En este tiempo de Semana Santa tratemos de reflexionar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y saben, debemos hacer todo lo posible para valorarlo. Yo creo que a Dios le duele en su corazón, porque Dios tiene sentimientos, a Dios le duele también. A Dios le duele como cuando hay creyentes que no valoran lo que hizo su Hijo Jesús. Y no hace falta que lo digamos con nuestras palabras, a veces nuestros hechos son tan fuertes que se nota rápidamente. No valoramos la obra de Cristo cuando no nos tomamos en serio el camino de la fe. Decimos que Cristo es el Señor, pero hago lo que me da la gana. ¿Tú sabes lo que implica que Cristo sea el Señor de tu vida? La palabra Señor significa el que manda, el que tiene el control. Le cantamos, hacemos oraciones y nos dirigimos a Él en calidad de Señor, pero después hago lo que me da la gana. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy desvalorando, no teniendo en cuenta la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. O como cuando nos ponemos a jugar con el pecado. ¿Cuántas veces hacemos cosas siendo conscientes de que están mal? Pero aún así las hacemos. Siendo conscientes de que eso es pecado, de que a Dios no le gusta. Cuando lo hacemos, hermano, estamos teniendo en poco, estamos desvalorando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es como si nosotros nos sumáramos a esos hombres que agarraban un látigo y le pegaban. El equivalente es lo mismo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros corremos detrás de las cosas del mundo? Cuando Dios nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Y cuando hablo de mundo y de cosas del mundo, no me estoy refiriendo a la tierra, al globo terráqueo, me estoy refiriendo al pecado, a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero nos hemos acostumbrado al pecado. En cierta ocasión oí de alguien, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, dice, cuando usted va a un lugar donde, ¿sabe lo que es el chiquero, verdad? Una granja de cerdo o de cochino. Usted va y lo primero que hace, usted va y apeste ahí dentro, ¿sí o no? Aquello no huele a flores, ni a colonia, aquello huele a peste, pesta por todos lados. Pero cuando tú llevas una hora ya ni te das cuenta del olor. Pareciera como que te inmuniza, Solo cuando llegas al momento, recibes un impacto, que dices, no vaya peste que viene este muchacho. Pero pasa el rato ahí, pasa media hora, una hora, 2 horas, ya no te huele tanto, porque tu olfato, tus sentidos se hacen al olor. A lo mejor el que viene detrás de ti se da cuenta, pero cuando tú llevas rato allí, te hace al olor. El pecado es el fango. Y a primera instancia, muchas veces cuando vamos a hacer algo que a Dios no le agrada, a muchas instancias no siempre, sentimos la convicción del Espíritu que nos dice lo que vas a hacer es malo. Sin embargo, no hacemos caso, no prestamos atención a la voz y seguimos adelante. Y llega el momento en que eso que está mal ya no lo ves tan mal, ya no llama tanto la atención, porque como que nos adaptamos rápidamente a eso. El mundo, hermano, el pecado que hay en el mundo, nos está entrando por los ojos, por los 5 sentidos, y nos estamos volviendo insensibles. Por eso muchas personas a cosas que están mal le dicen que están bien, porque no lo ven mal, no ven que eso sea realmente algo que les agrada a Dios, se adaptan a ese estilo de vida. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo? No os adaptéis a este siglo. Dicho en otro lenguaje más coloquial, no os adaptéis al estilo de vida que hay en el mundo. Antes bien, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
sino que nos vamos a mantener en una postura, vamos a mantenernos en un estilo de vida que le agrada a Dios, porque nosotros debemos ser fieles a Él. Amén, hermanos. Amén. Porque si no lo hacemos, estamos teniendo poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y hermano, termino en esta tarde diciendo que si Cristo subió a aquella cruz, si el Padre mandó al Hijo para que muriese por nosotros, lo hizo por amor a nosotros. No había motivos para hacerlo, no tenía necesidad, no lo merecíamos, pero por gracia dice la palabra. La gracia significa un favor no merecido. Por gracia que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Hay un versículo que resume, dicen los estudiosos de la Biblia, que resume todo el contenido de la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué más? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo resume todo el contenido de la Biblia. El amor de Dios hacia esta humanidad, manifestado mandando a su Hijo a morir por nosotros, para que creyendo en Él obtengamos la vida eterna. Dios lo hizo por amor a ti. Y todas esas imágenes que te impactan y que dicen que fue, eso fue motivado por el amor a ti. Amén, hermanos. Quiero terminar diciéndoles que hay un único camino a la salvación y se llama Jesucristo. No hay otro. Hay un único camino para que tú seas un hombre o una mujer feliz, con propósito y sentido en la vida. Ese camino se llama Jesucristo. No hay otro. Él lo dejó bien claro. No hay otro medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y mientras tú y yo huyamos de Él, porque nosotros podemos huir de Dios, aún veniendo a la iglesia, podemos estar huyendo de Dios. Jonás fue un hombre que huyó de Dios. Dios le dijo, quiero que hagas esto, pero él dice que huyó de la presencia de Dios. O él creía que huía de Él. La actitud era que se alejaba. Hay mucha gente que huye de Dios. Pero mientras tú y yo estemos huyendo de Él, quiero que sepas que lo único que te espera en la vida son fracasos e insatisfacciones. Mientras huyamos de Jesucristo, nos estaremos dando de cabeza con todos los problemas y con nuestras malas decisiones. Mientras estemos huyendo de Jesucristo, vamos a experimentar las decepciones del pecado y de la rebeldía. Y estaremos dando tumbos sin sentido por el mundo. Porque Jesucristo es el único camino a la salvación, a la vida eterna, a que tú tengas un verdadero sentido de la vida. Jesucristo es el único camino, no hay otro. Por lo tanto, piensa y reflexiona en esta tarde. ¿En qué punto estás de tu relación con Dios? O tal vez no hay nada ahí. Tú puedes cambiar tu destino, no solamente aquí en la tierra, sino tu destino eterno, creyendo en Jesucristo, entregándote tu vida a Él. Vamos a orar en esta tarde. Tener tiempo, un minuto, dos, tres.